la parte del ciclo, todo lo que acabamos de ver. Y buenas tardes, mil disculpas, pero estaba en una situación un poco salida. Más bien la doctora Castañares me salvó y los entretuvo un rato. Entonces ahora yo voy a ir acelerando. Me vende. Le dejaré, por favor, las recetas. Ya. Muchas gracias. Ok, muchachos, yo me despido. Atiendan bien a la doctora. Atiendes a todos los Sí. Chicos, hasta luego. Hasta luego. No, nada, bueno. Y así tampoco. Las pilas deben estar gastadas, pero bueno. En todo caso, Toxoplasma gondii, parásito intracelular obligatorio. ¿Por qué será obligatorio? Pues fuera de la célula no sobrevive. Entonces, en 1909, descrito por Nicole y Manso, dos investigadores que trabajaban en el Instituto Pasteur de Teherán, y ellos trabajaban con los gondis, los roedores de la selva de la parte del Sahara, ¿ves? Y ahí encuentran un parásito. Les llama la atención, ¿por qué? Porque este parásito tiene la forma de una banana, de una media luna. Entonces no era algo con lo que estaban acostumbrados. Y este es el mismo Toxoplasma, el solitario que lo ven allá, cuando comienza a dividirse, fisión binaria, 2, 4, 8, y aquí se ve la mayor división. Entonces, así cuando uno hace un cultivo celular, las células que se infectan por Toxoplasma, después, cuando uno las ve al microscopio, parece un campo de margaritas. Pero solitarios son esos arquivos. Aquí vamos a ver en función de ella, protozoario, subfamilia Toxoplasmotidae, grupo Isospora, género Toxoplasma, especie Gondii. Entonces una isospora del tipo Gondii. Y es así como lo vamos a ver siempre, bajo la forma de arco. Esto es en sangre, teñido, y los otros con inmunofluorescencia. Pero igual se ve el arco. Miden de 4 a 6 por 2 a 4 micrones. Milimicras también se dice, ¿no es cierto? Su morfología un tanto especial. Ya han visto Cryptosporidium. Entonces, Cryptosporidium, la forma multiplicativa, los parásitos también, los esporozoitos. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar de esta diapositiva? Tiene el arco, el toxoplasma, con un núcleo enorme. Tiene mitocondrio, tiene un retículo Golgi, tiene gránulos densos y un retículo endoplásmico rugoso. Pero, ¿qué nos interesa esta parte? Esta parte es el complejo apical que hemos visto en los apicoplastos. En Cryptosporidium ya hemos hablado algo, Toxoplasma igual, tiene el complejo apical, y ese complejo apical es un conoide, les voy a mostrar en la próxima, pero ¿qué se les tiene que quedar grabado? Que tienen unas rotris. Imagínense el bate de béisbol, tiene más o menos esa forma, ¿ya? Entonces, esta parte tiene especial función cuando el parásito entra a la célula, invade la célula. ¿De acuerdo? Entonces, el complejo apical le sirve para la invasión, adhesión primero, invasión y multiplicación. Y esto es de mi cosecha, porque yo he hecho mi tesis de doctorado en Toxoplasma gondii. Entonces, microscopía electrónica por la producción de un anticuerpo monoclonal
contra la molécula 30. Me dirán, ¿y por qué ha hecho monoclonal? Porque les estoy hablando de los años 80, el boom de los monoclonales. Pensábamos que cuando tengamos el monoclonal antitoxoplasma, imagínense una almendra revestida de chocolate. ¿Sí? Almendra, toxoplasma, chocolate, anticuerpo monoclonal. Inmunocomplejo. Ese inmunocomplejo, según nosotros, no podía ya entrar a la célula, no podía infectar a la célula, entonces era una forma de protección. Pero la decepción fue grande, porque el parásito reorganiza proteínas, se libera del anticuerpo monoclonal, invade, multiplica como si nada hubiera pasado. Pero el anticuerpo monoclonal todavía se vende a través del Instituto Pasteur de Lille, Instituto Pasteur de Francia, para diagnóstico precoz de la toxoplasmosis. ¿Sí? Entonces, con ese monoclonal hemos hecho varios trabajos, pero ¿qué les muestro? Las rocas, las ven tal cual, ¿no? Y arriba, esas partes, esas rayitas que se ven, es el complejo apical, el conoide, lo que va a permitir que la célula entre. El apicoplasto, vean dónde está, que tiene una forma medio rara, pero dentro de esa forma, el apicoplasto, en el momento de la división, va a tener un rol importante. ¿De acuerdo? Entonces, ya mantengan una imagen de esa diapositiva. Entonces, parásito intracelular obligatorio no va a subsistir en el medio externo, tiene que estar dentro de la célula para sobrevivir y mantener la infección. Entonces, ustedes pueden ver acá, ya ven la forma de banana, croissant, media luna, lo que le quieran llamar, es esta. Esta, la de arriba. Entonces es una infección en la cual se está adhiriendo a las células macrofágicas, células peritoneales, del ratón, obviamente. Entonces, estos, ya hablamos de taquizoitos, es una forma infectante. Entonces, esos taquizoitos, cuando van a infectar una célula, tienen que reconocerla. Así como yo me presento, yo soy la doctora Rodríguez, ¿vos quién eres? Mucho gusto. Te estoy mirando. La próxima que te vea en la calle, ya tengo esa memoria, ¿verdad? Entonces te voy a reconocer. Lo mismo le pasa a la célula. La célula, cuando entra en contacto con el parásito, reconoce esas moléculas. Esa adhesión es el estrechamiento de la mano para decir, con mucho gusto, dame un ratito, te reconozco y te invado. Así de fácil. En 12 segundos después del reconocimiento va a haber la penetración o la invasión, si ustedes quieren, de toxoplasma. Entonces, hay una reorganización en ambas células de actinas. Ustedes saben que las actinas son el esqueleto de la célula. Entonces esas actinas, dependiendo qué parásito es, le hacen un paso, una carretera o una riel, si ustedes quieren. ¿Para qué? Para que el parásito, conforme entre, pueda ir deslizándose dentro del citoplasma. Y todas las moléculas que entran en juego, micronemas, vesículas secretoras que van a liberar proteínas, juegan un rol en la adhesión cuando hay invasión. Entonces imagínense, el parásito empieza, ¿ya? Toca la célula, y al tocar esa célula ya hay reconocimiento y comienza la invasión. ¿Y cuándo comienza la invasión? Cuando ese complejo apical se pone en ruta. Vean cómo es el complejo apical. Tiene anillos, unos anillos que entrelazan todos estos microtúbulos que tienen la forma de espiral. Y se van a imaginar a ese conoide
un taladro. Entonces, cuando se toque con la célula, cual si taladro fuese, ya está dentro. Pero, por un lado, entra rápido, 12 segundos, ¿se imaginan? Pero en esa rapidez, en esos segundos, la célula también tiene otras moléculas. Entonces los micronemas, el apicoplasto, las rhoptris, todo entra en juego. ¿Para qué? Para la invasión. Ahora vean, cuando la célula ya está penetrando, vean la de arriba, y vean esa rhoptri azul, está vertiendo todas sus enzimas dentro de la célula. ¿Para qué? Para formar la vacuola parasitofora. Es el inicio de la invasión. Se forma la vacuola parasitofora porque el parásito se va a desarrollar dentro de esa vacuola. Entonces tienen ya el inicio de la invasión. Esas rhoptris se van a vaciar y después de liberar todo su contenido dan lugar a la vacuola parasitofora, la biogénesis de la vacuola. Los gránulos densos, que son fuente de energía, por la amilopectina, van a ir madurando dentro de la vacuola y posteriormente va a comenzar la división. Pero lo que les decía, en esos 12 segundos, el parásito está haciendo su ingreso. La célula solicita, lo recibe. Pero cuando lo recibe, tiene partes como si lo estuviera agarrando. Hasta que entra todo y se cierra. Con vacuola y todo, ¿no es cierto? Entonces vean, acá se pueden ver, son las uniones móviles. La unión móvil entre parásito y célula que hace que vaya jalando y vaya entrando. Entonces ahí se ve. Vean, esa parte clara que se ve aquí arriba ya es parte de la vacuola. Después termina de entrar el parásito. Vean, las uniones móviles van recorriendo prácticamente la célula protoplasma de toxoplasma. Y ya cuando entra la célula, tienen la vacuola formada y los parásitos comienzan a dividirse. ¿Cómo se divide el toxoplasma gondii? Por endodiogénesis, no es fisión binaria. Entonces, una vez que la vacuola está bien formada, el parásito está dentro, esa vacuola carece ya de moléculas que hacen que el parásito sea destruido. Por lo tanto, la vacuola le está dando opción, le está dando protección, le está dando evasión. El parásito evade a la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque está dentro de una vacuola. Toda esta parte que se ve clara es la vacuola y todas estas granulaciones son proteínas tanto del parásito como de la membrana. La vacuola va a mantener un pH neutro y se mantiene separada de la endocitosis. ¿Sí? Por lo tanto, la célula infectada tiene algo, pero no puede atacar porque está dentro de una vacuola. Ahora les he dicho que su multiplicación es dentro de la vacuola, se multiplica por endodiogénesis, es una reproducción por escisión del elemento que lo encuentra. Esa es la traducción del griego. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Hay una división de la célula. Vean, aquí comienza cuando el núcleo y ese apicoplasto que les he mostrado comienzan a acercarse el uno al otro. El apicoplasto, al acercarse, ya da lugar al nacimiento del conoide. Más se acerca, ¿no? Ya comienza la división
y ya tiene 2 conoides. Después esos conoides van a hacer que la célula se abra como una herradura. Esa herradura va a ir agrandándose, separándose, hasta que está casi lista para dividirse. Pero no se va a dividir, ¿por qué? Porque tiene una parte que la une. Entonces ha ido separándose, formando todo, pero esta partecita no se separa. Esa es la endobiogénesis. Se va a separar muy al final, cuando todo esté maduro, recién se suelta. ¿Sí? Les voy a mostrar ahorita en otra diapo. Vean, aquí siempre van a ver a los dos células que ya se están multiplicando en 4. Vean que aquí hay una, aquí hay otra, dentro de la célula madre. En la otra igual. Igual que la anterior, se ve la vacuola, se ven las células que ya se están separando, la coloración cambia. Esta es una coloración por fluorescencia, pero vean la parte roja. La parte roja es una. La otra ya se está dividiendo, pero la parte roja todavía va a estar unida. Aquí ya están dentro de la célula, en división. Y esta prácticamente ha sido nuestra plancha estrella, porque este es el monoclonal. Este es el monoclonal que ha sido eliminado por el parásito en el momento de la invasión. Vean cómo cuando está dentro ya no tiene ese reborde del anticuerpo monoclonal. Ya dentro, sin anticuerpo monoclonal, vean donde están las flechas, todavía se ve un grado de anticuerpo monoclonal en las flechas completas. Y acá se ve la verdadera endobiogénesis. Vean las dos células hija, pero no se han separado. ¿Sí? ¿Han visto claro, cierto? No se han separado, porque su división es por endobiogénesis. Madura más, esto llega a finalizar, se separa y ya son 2 células hijas. Y vean, aquí se ve parte del complejo apical. Entonces se multiplica en el sistema reticulo endotelial, va a invadir todas las células, excepto todas las células nucleadas, digamos, excepto glóbulos rojos y condrocitos. Y una vez que entran a la célula, se forma un pseudoquiste. ¿Por qué? Porque tenemos esa célula llena de parásitos que están en multiplicación. Recién cuando se reclutan y se meten en un órgano, se enquistan. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos quistes. Y cuando tenemos el quiste, ya no vamos a hablar de bradizoitos, de taquizoitos. En el quiste hay bradizoitos. ¿En qué se diferencia el taquizoito del bradizoito? Su composición es muy similar en un 90%. Difiere en la composición de proteínas, en uno está un poquito más que en el otro, pero son las mismas, porque van a ir de taquizoitos forma infectante a bradizoitos forma quiescente, si ustedes quieren, porque va a estar dentro del quiste. El bradizoito es de multiplicación rápida y el bradizoito es de multiplicación lenta. Como está enquistado, no puede multiplicarse rápidamente, entonces se multiplica con control. Pero ¿qué pasa si una persona tiene quistes y se infecta con VIH? O con cualquier otro, o un tratamiento largo con corticoides. Esos bradizoitos que están enquistados por la inmunosupresión del paciente
va a volver a multiplicarse rápidamente. Se va a transformar en taquizoitos y esos taquizoitos revientan la célula con el crecimiento, salen, infectan otras y es así como Toxoplasma gondii se convierte en un protozoario oportunista. ¿De acuerdo? Y cuando esos taquizoitos invaden a una mujer que está en gestación, que ha tenido por primera vez toxoplasmosis, va a causar un daño al feto, porque va a ir por vía hematógena a los senos, a los ojos, al cerebro, que son las partes de su preferencia. Imagínense una célula infectada, crece, revienta, infecta a otras y ese feto puede nacer sin cerebro acéfalo o puede tener el parásito tan localizado que puede dar la apariencia de estar naciendo normal, pero con los años, 20, 25 años, ceguera. ¿Por qué? Por el parásito. Y es por eso que este parásito tiene especial énfasis en embarazadas. Si la embarazada ha tenido una infección por primera vez, estoy diciendo por primera vez, primoinfección, durante la gestación, va a tener muchos problemas. Pero si la mujer ha tenido la infección antes de embarazarse, va a conferirle protección a su feto de por vida. ¿Qué sería lo ideal entonces? Estar infectada por toxo. Así me aseguro de no tener un hijo con hidrocefalia y con otros problemas. ¿Cierto? De hecho, en Francia, a las chicas que ya van a comenzar su actividad sexual, un día les dan una comida que se llama steak haché. ¿Alguien sabe lo que es? Carne molida, pero carne molida cruda. ¿Ya? Imagínense que les sirven, les traen su bandeja bien chic, bien elegante, carne cruda, con un huevo encima y un montón de platillitos con diferentes salsas, para que ustedes mezclen todo y coman a su preferencia. Entonces, cuando yo he visto el menú, steak haché, carne molida, huevos, salsas, he dicho hamburguesa. A ver. Cuando me traen cruda lo llaman, me lo hace cocer, por favor. Que con qué cara me ha mirado, imagínense. Porque pidiéndole que no lo haga cocer su plato favorito. Entonces esas chiquillas van a recibir ese plato. Van a comer su manjar sin saber que hay quistes dentro. Todas se van a infectar y van a pasar como un proceso gripal. No hay nada más. Porque todo está controlado, tienen un buen sistema inmune, comen bien, hacen deporte. Nada más que un simple malestar. Pero ya tienen anticuerpos contra Toxoplasma gondii. Y cuando estén esperando van a ser positivas, pero positivas en el sentido que protegen al feto. No es primoinfección, que le va a conferir la infección al feto y va a dar lugar a toxoplasmosis congénita. Eso que se les quede bien grabado, por favor. Entonces hay hospedero definitivo y hospedero intermediario. En el hospedero definitivo se va a dar la reproducción sexuada y también asexuada, mientras que en el intermediario solo va a ser la asexuada. Vamos a llegar a tener quistes y ahí se acaba la historia. Pero en los félidos están el dingo, el puma, tigres,
panteras, todos esos van a dar lugar a ciclo sexual. Y los animales domésticos, el gato. Pero no hay que satirizarlo al gato. El gato sí va a eliminar ooquistes, sí nos podemos infectar con sus ooquistes. Pero ¿cuál es la vía de infección más efectiva? ¿Cuál creen? Ingesta de quistes a través de la carne, mal cocida o insuficientemente cocida. ¿De acuerdo? Ciclo monoxeno en el hombre y heteroxeno porque hay infección de gato al hombre. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, el gato va a eliminar ooquistes, esos ooquistes van a llegar a cualquier mamífero y van a dar lugar a quistes en el cerebro. Entonces nosotros trabajábamos con ratones, era lo más fácil de infectar. Intraperitoneal, le metíamos Pristane para que tenga más células inflamatorias. Entonces había mayor cantidad de células, mayor cantidad de parásitos, mayor infección. Para nosotros lo ideal, y sacábamos las peritoneales de ratón. Pero también teníamos que utilizar quistes. Entonces para eso el cerebro del ratón. ¿De acuerdo? Ya les he dicho, bradizoito, quistes, esporozoito en los ooquistes del gato y bradizoito en las células recién infectadas. Se graban esos tres nombres. Entonces, como ya hemos visto en Cryptosporidium, hay una esporogonia en el medio exterior. Los ooquistes inmaduros se esporulan de 3 a 5 días, forman 2 esporoquistes. Cada esporoquiste tiene 4 esporozoitos y son infectantes después de 20 días. Entonces, cuando hay una infección, se da la esquizogonia. ¿Qué es la esquizogonia? Son varias multiplicaciones dentro de una célula, pero después de que hay división del núcleo, viene el citoplasma a rodear cada fragmento del núcleo y se forma el nuevo parásito. Entonces es la esquizogonia. La gametogonia, los merozoitos liberados de esos esquizones de la esquizogonia evolucionan a gametos, los microgametos esféricos, después de varias divisiones, forman microgametos. Los macrogametos no se dividen, permanecen en la célula hospedera, esperando a que esos microgametos los alcancen. ¿Cuál? Un óvulo y un espermatozoide. Y se da la fecundación. Después de la fecundación, ¿qué sale? Un cigoto. Es un ooquiste. Eso se da, todo esto en el gato. En nosotros solamente ingesta de quiste, liberación de bradizoitos, formación, liberación de bradizoitos, salen los taquizoitos y la infección comienza más rápido. Entonces, taqui rápido, bradi lento, oquis. Ahí tienen el ooquiste. Ese ooquiste maduro tiene que esporular y tenemos 2 blastos, cada blasto con 4 esporozoitos. ¿Sí? Eso está en el gato. Cuando nos infectamos a través de las heces del gato, es esa forma la que adquirimos. Entonces, besar al gatito, dormir con el gatito. Recuerden que el gatito se lame la cola, lleva después lo que ha lamido a su pelaje, nosotros lo acariciamos y ahí pueden haber ooquistes. Entonces, acaricien al gato, no digo que lo dejen, acaricienlo, pero lávense las manos. ¿Ya? Y ahí tienen todo el ciclo en el gato. Entonces, como hemos visto, ooquistes eliminados en heces, se forman los cigotos después de una gametogonia,
Tenemos bradizoitos, taquizoitos, en división. A veces solo decimos los zoitos, porque hay todos los taquizoitos, bradizoitos. Y taquizoitos, peligrosos porque invaden toda célula, todo tipo de células. En ellas se liberan y son los que circulan por la sangre, llegan a los órganos, al cerebro. Cuando les digo que hay una multiplicación, comienza así, estas son las tres formas infectadas. Bradizoitos, ¿dónde van a estar? En la sangre. Hay algún donador, imagínense, el donador tiene toxoplasmosis. El receptor está inmunosuprimido porque va a recibir un órgano. ¿Ya? Como el donador está infectado, en el órgano van a haber taquizoitos. El receptor está inmunosuprimido para evitar el rechazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Estas formas van a invadir todo tipo de células, los órganos, y puede que nuestro paciente se muera por una fase aguda, donde tiene una diseminación tremenda de taquizoides y que no sea que ha rechazado el órgano que ha recibido. ¿Eh? Entonces, ese es el peligro con los taquizoides. Cuando hay una transfusión de sangre, si hay taquizoides, el que ha recibido la transmisión, ¿qué va a hacer? Se va a infectar directamente. ¿De acuerdo? Los ooquistes del gato y carne mal cocida con quistes, bradizoitos que después fácilmente van a taquizoitos y otra vez comienza la infección. Hemos dicho. Entonces, cuando los taquizoitos se multiplican, comienza la respuesta inmune en el organismo. ¿Y qué pasa? Esta es una célula X, que se ha infectado. Todo esto verde que ven es multiplicación, bradizoitos. Esta célula, yo les digo que es un pseudoquiste, porque está llena de parásitos. Va a circular, imagínense circulando y ¡paf! Llega a un lugar. Ahí sí. Entonces, estos taquizoitos de multiplicación rápida se vuelven de multiplicación lenta y se quedan hasta que haya una disminución de la respuesta inmune, o si no hay disminución de la respuesta inmune, toda la vida vamos a vivir con el quiste en nuestro cuerpo. Y no nos va a hacer nada porque está enquistado. ¿De acuerdo? Pero estas células, cuando el parásito ya está dentro de la célula, comienza a ser reconocido por nuestro organismo. Pero además este parásito juega con el sistema inmune. ¿Por qué? Porque reorganiza proteínas y hemos visto cuando eliminan el monoclonal, ¿no es cierto? Cuando tiene necesidad reorganiza proteínas. Entonces imagínense que ahorita yo veo a la señorita con abrigo anaranjado, empiezo a reconocer y cuando vuelvo a mirar está de rosado. Empiezo a reconocer ese rosado y me aparece de verde y así me mimetiza y me va cambiando. Entonces ahí hay una mimicación, hay una mimetización para evadir la respuesta. Ahí tenemos el quiste con bradizoitos. Esto ya hemos visto. Entonces, en el paciente inmunocompetente, uno de ustedes, jóvenes, bien alimentados, deportistas, con toda una vida por delante y un sistema inmune de maravilla. ¿Cómo se llaman? Inmunocompetentes. Entonces el parásito
aumentar ciertas citocinas proinflamatorias, va a dar lugar a una producción de interferón y factor de necrosis tumoral, que son las moléculas que van a controlarlo y van a impedir que se multiplique. Pero cuando no hay este sistema bien formado, que está con una buena defensa, la multiplicación sin control, chao. Después de la postinfección, comienzan a aparecer los anticuerpos, inmunoglobulinas de clase M. Recuerden, las que primero se forman son las pentámeras, clase M, unidas por puentes disulfuros. Después esos puentes se van cortando y van a tener 5 IgGs. Entonces primero las M y después las G. También se da la A, la E, la D, que son menos relevantes porque en el momento del diagnóstico, ¿cuáles importan? La M y la G. Estos anticuerpos mencionados van a conferir protección contra la infección y contra la reinfección. Ya tenemos anticuerpos, ingresa el parásito nuevamente, esos anticuerpos lo atacan, lo destruyen, no dejan que invada otra célula. Entonces, inmunidad celular a través de qué? De macrófagos. Macrófagos son las células fagocíticas por excelencia. Entonces van a fagocitar, van a permitir que crezcan en su interior y van a transportar al parásito, como hemos visto en el anterior, ¿sí? En el pseudoquiste. Van a dar reacción de hipersensibilidad retardada, los quistes se van a quedar en el tejido y van a dar lugar a una inflamación cuando hay una ruptura. Imagínense que entra un parásito y salen 700, se rompe la célula. Entonces, para que se den cuenta de la relación. Y la respuesta humoral con anticuerpos específicos. IgM, AE y G. Estas son las más importantes. La M y la G. La M se la detecta días después de la infección y la G después de los 15 o 21 días. Ahora, cuando ustedes ven el pico, es una curva de Gauss, ¿lo ven? A este lado está la prima infección y a este otro lado es cuando la infección ya es crónica. Entonces, si una madre tiene anticuerpos a mi izquierda, está en fase inicial. Si tiene anticuerpos en mi derecha, está en fase crónica. No es lo mismo para nada. Inicial riesgo, crónica, protección. Entonces vean, cuando están sueltos les cae un anticuerpo, las destroza. Pero cuando están dentro de la célula, el anticuerpo no es capaz de atravesar para destruir. ¿Sí? Igual que un tratamiento, ¿no? Ningún tratamiento va a dar lugar a buscar la célula y entrar a la membrana a buscar y para ir a atacar directamente. Cuando están libres, sí, pero cuando ya están dentro de la célula, entonces ahí tiene el quiste en fase de división y ya enquistado cuando está en algún órgano. Pueden estar en el cerebro. Entonces imagínense un corte histológico, quizás ven la cantidad de bradizoitos que hay. Y vean lo que pasa cuando uno de sus quistes revienta. La cantidad de bradizoitos, que salen rápidamente se transforman en taquizoitos y los taquizoitos que son formas invasivas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el peligro. En un paciente inmunocomprometido o en una madre gestante. Y la transmisión transplacentaria, obviamente, cuando la embarazada hace una infección
y tiene quistes en el endometrio que se pueden partir, entonces revientan, liberan los radizoitos y la infección está dada. Pero si la mujer es seronegativa, ¿qué quiere decir? No ha visto el parásito, por lo tanto no tiene anticuerpos. Entonces, señora, usted es negativa, por favor se cuida, nada de gatitos ni carne mal cocida. ¿De acuerdo? Porque lo peor sería que tenga la infección durante el embarazo, ¿no? Una prima infección. Entonces, ese es el peligro. Y el diagnóstico de laboratorio, hay muchas pruebas. Acá no se hacen en los laboratorios la demostración de resistencia del parásito. Cuando se ve en la sangre, una célula que revienta a veces al hacer el frotis, se revienta un pseudoquiste y se puede observar, se puede imprimir. Y si las formas las cultivamos en el laboratorio, también las vamos a tener tal cual, pero van a ser formas de cultivo que nos van a servir para el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ya multiplicamos las células, multiplicamos el parásito, liberamos de las células, eliminamos todos los restos celulares, tenemos parásito puro. ¿Para qué? Para hacer una fluorescencia, para hacer una ELISA, que son diferentes, ustedes ya saben, ¿no? ELISA, proteínas solubles del parásito. IFI, parásito entero. Proteínas de superficie y en ELISA de superficie, de citosol, proteínas solubles. Entonces, cuando uno utiliza a un fondo de ojo, ¿con qué se va a encontrar? Con un hueco formado por un parásito. El parásito va por corroer, porque recuerden que en los ojos, en el sistema vítreo, no hay la misma cantidad de anticuerpos que puede haber en la sangre. Entonces se multiplica fácilmente. Y una biopsia, el PCR diagnóstico molecular nos dará la presencia, pero en serología tenemos muchas más. Diagnóstico indirecto a través de anticuerpos. No vamos a ver el parásito, pero sí los anticuerpos nos van a decir que en algún momento está. Entonces tenemos la fijación de complemento, detección de IgM, detección de IgG, IFI, hemaglutinación indirecta, ELISA, inmunoglobulina. Todos estos con el mismo antígeno. La reacción de fijación de complemento con parásito entero, más el solo del paciente, y la reacción de Sabin y Feldman es una reacción donde va el parásito y va el colorante y el suero. Entonces se colorea el parásito es porque está muerto. Si no se colorea, está vivo. ¿Sí? Ese es el Sabin. Hay chicas esperando ya afuera, tendrán clases. Probable, ¿no? Ahí tienen un fondo de ojo. Miren los estragos que hace el parásito cuando invade los senos al comienzo y después del ojo. Entonces, cualquier forma que hagamos de diagnóstico nos va a dar ¿qué? La presencia del parásito. Y el diagnóstico se hace con taquizoide. Forma de crecimiento rápido, es de eso no les voy a hablar porque son muy específicas. Y después, cómo aparecen los anticuerpos, tienen un momento. Una semana, 15 días después, se detectan las IgM. Entonces, títulos elevados de IgM, ¿qué les da? Fase aguda. ¿Okay? IgM más IgG, fase evolutiva. IgG, fase crónica. Eso bien clarito porque son preguntas de examen. Las IgG aparecen 2 semanas después,
a la sexta, octava semana tienen el pico y después van cayendo gradualmente. Entonces ya les he dicho, pueden en una infección crónica encontrar niveles altos, porque nosotros como humanos tenemos la respuesta baja, intermedia o alta. Somos bajos respondedores o altos respondedores. Entonces, que una mamá les dé una IgG de 1000 y algo, no tiene que pensar que es reciente. Puede ser una respondedora alta, ¿sí? Y va a tener un alto nivel de inmunoglobulina G. Ahora, ¿por qué no se hace la inmunoglobulina G en niños menores de 1 año? Porque si hacen una dosificación de IgG, son los anticuerpos de la madre, porque el niño todavía no tiene el sistema inmune suficiente para formar sus propios anticuerpos. Entonces, ¿para qué van a dosificar si no son propios de él? Después de los 8 meses, recién se puede pensar en que ese niño está produciendo sus propias inmunoglobulinas. ¿Y esto cuándo se hace? Cuando requieren saber si esa infección es congénita. ¿Congénita qué quiere decir? Adquirida en el nacimiento, durante la gestación, ¿no es cierto? ¿Está claro? La IgA, la IgE. Entonces vamos a terminar con esto. Niveles altos de IgG, con niveles negativos de IgM, asumimos que es un paciente que tiene su memoria inmunológica, por ende fase crónica antigua. No nos preocupamos, pero ustedes pueden tener un resultado con IgG y quizás no han salido las IgM porque es una fase reciente. Asegúrense de decirle a la señora, ¿sabe qué? Dentro de 15 días haremos otro examen. Y ahí sí que le hagan una IgM y una anti-IgG para estar seguros que esto es antiguo y usted va a estar tranquilo. Tiene IgM dudosa, cerciórense igual. Pero yo no les aconsejaría que inmediatamente le digan, ¿sabe qué? Es positivo IgM, es positivo IgG, por lo tanto es una infección reciente, tienen que abortar. De repente ha tenido 1001 problemas para embarazarse y el médico le dice aborto. Entonces todo eso asegúrense bien antes de que la señora tome su decisión. Ella es la única que puede tomar la decisión, la única que va a definir qué hacer. Y ahí estamos con lo que hablamos de decir. Solo cuando hay una infección activa, pídanle a la señora que tenga mucho cuidado y que se haga seguimientos constantes para ver si hay una hidrocefalia en el feto, que ahí sí, con una hidrocefalia, se le puede dar el consejo de. Entonces, ausencias de título, que es negativa, que tenga mucho cuidado. Los factores que van a influir en la infección. La virulencia del parásito. Hay cepas que son más virulentas que otras. Si hay virulencia, la evolución de la infección va a ser más rápida. Entonces, ¿qué favorece el parasitismo? Que no, la presencia de quistes o quistes que pueden estar en el suelo, en el húmedo sombrío, tiene mayor probabilidad de que estén bien conservados. ¿Y qué desfavorece? La sensibilidad al ácido clorhídrico desinfectante, no comer carnes semicocidas o crudas, y una buena cosa es congelar la carne. Compran la carne, hacen sus filetes, la congelan. Esa congelación y descongelación
ya hace que se corten puentes en el parásito. Ya no son viables como podrían ser sin ese efecto. Control. Hábitos con los felinos en las embarazadas. Evitar que las heces de gato estén por el suelo, aunque creo que los gatos, yo no tengo gato, pero he visto que van a su caja. Entonces, heces de gato en los suelos será cuando no tienen caja donde hacer, me imagino. Y exámenes prenatales a todas las embarazadas. Ahora, el SUS dice que hace el examen. La verdad que no sé. Recomienden a su paciente embarazada. Solo la paciente embarazada es la que requiere cuidado. ¿De acuerdo? El resto no. Pero si está embarazada, hay que tener todas las precauciones en el caso de que sea negativa, que evite una nueva infección. Entonces, nada de eso. No debe cambiar la arena de la caja, no debe comer carne cruda y también asegurarse que en una transfusión haya un screening donde no hayan parásitos o bacterias u otras cosas que pueden resultar de alto riesgo, ¿no es cierto? Ya chicos, creo que hasta aquí. Ahí tienen. Cuando la embarazada tiene a su bebé, no ha tenido cuidado, ha tenido una prima infección, que tampoco vamos a decir que es descuido, sin saber uno va y come y se agarra a través de los quistes de infección. Entonces, es una enfermedad que se caracteriza ¿por qué? Porque hay parto prematuro, aborto. Entonces, qué suerte abortar cuando el niño tiene complicaciones, digo yo. ¿No? Entonces, es causa de aborto en humanos y en ganado. Y vean, este niño tiene problemitas craneales. Y esa es una hidrocefalia. En mi vida había visto un hidrocefalia. Cuando entré a tomarle muestra a este niño, tenía una toalla. Este es un niño holandés. Tenía una toalla. Entonces, la toallita, cuando le retiraron la toalla, casi me desmayo. Nunca había visto algo así. Entonces le tomamos muestra y ¿qué? Toxoplasmosis congénita. ¿Por qué nos hemos desplazado kilómetros para tomar la muestra? Porque hacíamos el trabajo con anticuerpos monoclonales y queríamos ver si todas las cepas y en todos los tipos de diagnóstico que hacíamos con el monoclonal y en cualquier cepa eran efectivos. Entonces íbamos, nos avisaban, hay un caso congénito, ahí caíamos a tomar la muestra y pues si nuestro anticuerpo monoclonal